Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Viene a México Evo Morales en calidad de asilado. Hay disturbios y vacío de poder en Bolivia. A petición de México, reunión de la OEA por golpe contra Evo. Cuartelazo en Bolivia, fuerte señal a Venezuela y Nicaragua, advierte Trump. Ya hay detenidos por el caso Levarón y la emboscada en Michoacán. Estos son los detalles de la información. El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, viene a México en calidad de asilado político. Amy Arriaga nos informa. Evo Morales obtuvo asilo de México tras su renuncia como presidente de Bolivia, informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y aseguró que nuestro país reconocerá solamente al gobierno de Morales hasta el término de su periodo, pues fue legítimamente electo. Que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio. En conferencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard Casaubon destacó que México considera un golpe de Estado consumado en Bolivia en contra del presidente Evo Morales, porque el ejército boliviano pidió la renuncia de su presidente y Evo Morales dimitió a su cargo para evitar una guerra civil. Añadió que con ello se violentó el orden constitucional de Bolivia, subrayó la importancia de no regresar al golpismo, pues es incompatible el uso de la fuerza con la democracia, y dijo que este grave retroceso para la vida democrática de todo el continente no se puede permitir. También criticó el que la Organización de Estados Americanos, OEA, se haya abstenido de opinar sobre lo sucedido en Bolivia. Que a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? El canciller adelantó que como miembro de la organización, México buscará pronunciarse y ejercer lo que la Carta de la OEA señala, que es proteger las libertades y la democracia de los países miembros, y estimó que muchas naciones coincidirán con nuestro país en cuestionar el silencio de este organismo. Ebrard Casaubon reveló que debido al asesinato de 3 mujeres y 6 menores de la familia Levarón, quienes fueron atacados por un grupo armado en Avispe, Sonora, el FBI ya está en México acompañando las investigaciones. Para Crónica TV, Amy Arriaga. En La Paz y otras ciudades de Bolivia continúan los enfrentamientos entre opositores y seguidores del renunciante presidente Evo Morales. Entre tanto, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, busca formar un gobierno de transición y llamar a elecciones presidenciales. El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el jefe de diputados, Víctor Borda, renunciaron a sus cargos, por lo que al frente del Ejecutivo quedaría quien fuera la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lo que llevaría a Jeanine Áñez a asumir el cargo en medio de un vacío de poder. Al asumir la presidencia de Bolivia, Áñez pretende llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días de acuerdo con las leyes de la nación andina. La Constitución boliviana establece que la sucesión del mando nacional recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de diputados, pero todos ellos renunciaron junto con Morales. Bolivia se encuentra en una crisis política en medio de un vacío de poder, ante la sucesión constitucional para ocupar la presidencia boliviana que queda en un estado incierto. Bolivia fue gobernada durante casi 14 años por Evo Morales, quien se disponía a iniciar un nuevo mandato tras la elección del 20 de octubre. La OEA se reunirá de manera extraordinaria este martes a petición de México y otros países para analizar la situación de Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales. El secretario general del organismo regional, Luis Almagro, convocó a la Junta luego de que la Cancillería de México criticó su silencio primero y su tardía reacción ante el golpe. Tras la renuncia de Morales, Almagro, eso sí, pidió nombrar nuevas autoridades electorales y dijo que rechazaría cualquier salida inconstitucional a la crisis. Donald Trump celebró en un comunicado la renuncia de Evo Morales y dijo que esta decisión representa un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental.
Señalado de haber aceptado ayuda político-electoral de Rusia y haber presionado a Ucrania también con fines electorales, Trump añadió: estos acontecimientos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerá. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que ya hay detenidos totalmente identificados en relación con el homicidio de 3 mujeres y 6 niños, integrantes de la familia Levarón. Se abstuvo, sin embargo, de dar a conocer el grupo delictivo al cual pertenecen los presuntos asesinos y a dar detalles de la investigación, pues ésta se halla en manos de la Fiscalía de Sonora y de la Fiscalía General de la República. También dio a conocer que personal del FBI ya apoya en México las investigaciones del múltiple asesinato ocurrido el 4 de noviembre. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que ya hay detenidos con relación a la emboscada que dejó 13 policías muertos en Aguililla el 14 de octubre. Añadió que asimismo han sido recuperados vehículos blindados de los agresores. Se abstuvo, sin embargo, de dar detalles de la averiguación que está a cargo de la Fiscalía de Michoacán y la Fiscalía General de la República. Informó que el 7 de noviembre se llevaron a cabo diligencias de planimetría ordenadas por el Ministerio Público, a las cuales acudieron peritos de diversas disciplinas, así como policías que resultaron heridos o ilesos. Ahora, 7 de los 56 candidatos que participaron en el proceso de elección del titular de la CNDH reclaman reponer el procedimiento. Alejandro Páez tiene la información. Ahora 7 de los 56 candidatos que participaron en el proceso de elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumaron al reclamo de reponer el proceso de elección de la presidencia de este órgano al acusar falta de certeza y legitimidad, y advirtieron que ya listan un amparo en caso de que Rosario Piedra Ibarra rinda protesta al cargo este martes, como prepara Morena. Alberto Atié Gallo, Michael Chamberlain Ruiz, Rosalinda Salinas Durán y Manuel Alejandro Vázquez Flores destacaron que el proceso de la semana pasada deja dudas de legalidad, por lo cual deben ser subsanadas por el Senado a fin de garantizar que la CNDH cuente con legitimidad indispensable para ser efectiva. Observaron al menos 3 irregularidades que ponen en entredicho la legitimidad del proceso. Aprobación de un dictamen que propuso una terna de la que no se hicieron públicos los méritos por encima de los contendientes, la emisión de un dictamen que aprobó arbitrariamente un procedimiento de 3 rondas de votación violando la ley de la CNDH y el cómputo de votos de la mesa directiva del 7 de noviembre pasado que no garantiza certeza jurídica al requisito de las 2/3 partes que exige la Constitución. Anunciaron que impugnarán el procedimiento por la vía del amparo, como lo dijo William Chamberlain. Aseveró que si la candidata electa toma protesta, interpondrán un amparo por todo el proceso desde el momento en que se vició esto con el dictamen, pues sí hay dudas en el proceso que se tienen que aclarar. Recalcó que si no hay certeza, en todo el proceso se empaña la legitimidad del nombramiento y de la toma de posesión. Entonces agregó, ante la duda todos tenemos el interés, incluida la candidata electa, en que esto se aclare, porque si no, va a pesar sobre su administración. Si está cuestionada la legitimidad de la persona que llegue, está cuestionada todo su actuar. Esto se va a politizar y eso es lo que no queremos, explicó Chamberlain. Manuel Velázquez recordó que la CNDH es una magistratura moral y si Rosario Piedra Ibarra toma protesta, se restaría subordinando al presidente de la República. De hecho, aseveró que en lugar de Piedra Ibarra, él no vendría a rendir protesta tras un proceso que se va de verdad viciado, ya sea por error o por fraude, pero está cuestionado. Los candidatos afirmaron que la CNDH y el relevo de su titular se encuentran ante una situación de gravedad sin precedentes que irremediablemente afectará a la institución, sus integrantes presentes y futuros y sobre todo a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Para la Crónica TV, Alejandro Páez. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros aseguró que el pasado viernes 8 de noviembre el portal de Pemex sufrió un ataque cibernético que aún este lunes impedía de manera parcial las operaciones de comercialización de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial. Precisó que como consecuencia del hackeo se registraron problemas de facturación. Explicó que no solo en el portal web se suspendieron servicios, sino en todo el sistema de comunicación, en terminales de almacenamiento, asesores comerciales y administrativos. De manera extraoficial, Pemex informó que este lunes por la tarde quedaron restablecidas las operaciones al 100%. Este es el humor en el cartón de Rocha.
El tío Sam haciendo lo que mejor le sale, tumbar presidentes legítimos. Veamos la foto del día. Organizaciones de campesinos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados. Rechazan recortes presupuestales. La caída de Evo Morales ya se reflejó en mayor pugnacidad de la oposición en Chile. Al regreso del corte, le hablaremos de este empeño para tumbar a Piñera. Felicito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por ser el premio Crónica en el área de comunicación pública en la edición 2019 de este premio. Representa pluralidad, representa reconocimiento a la inteligencia. Celebramos la 10ª entrega de los premios Crónica. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como ya le adelantábamos, persisten las protestas en Chile. Millares marcharon en demanda ahora de educación gratuita y de calidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile exigió a Carabineros, el cuerpo policíaco del país, que detenga el uso de escopetas antimotines en las protestas y manifestaciones. En un comunicado, el organismo señaló que el uso de la fuerza debe ser el último recurso. Además, presentó una querella contra los uniformados por lesiones graves, luego de que el estudiante de psicología Gustavo Gatica perdiera ambos ojos por disparos de balines. De acuerdo con el Colegio Médico de Chile, al menos 151 personas padecen trauma ocular severo debido a que efectivos de los carabineros han disparado balines contra los ojos de los manifestantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos llamó al gobierno de Sebastián Piñera a instruir a carabineros que respeten los protocolos policiales vigentes, los cuales están siendo transgredidos en las calles, donde al menos 5.565 personas han sido detenidas en las jornadas de protestas. Videos de ciudadanos difundidos en redes sociales han documentado el uso excesivo de la fuerza con que Carabineros ha procedido contra los protestantes, con disparos de balas de goma a quemarropa, persecuciones, golpes, entre otras agresiones. Las protestas en Chile, que comenzaron en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público, promovida por Piñera, han escalado en intenciones hasta plantearse crear una nueva constitución que sustituya a la actual, erigida durante la dictadura del militar Augusto Pinochet. La violencia en Honduras ha desplazado a 247,000 personas. Unas 247,000 personas viven desplazadas en Honduras por la violencia. Así lo informaron fuentes oficiales en Tegucigalpa en un foro auspiciado por las Naciones Unidas, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cruz Roja. La ministra hondureña de Derechos Humanos, Carla Cueva. Estamos viendo que uno de los principales detonantes de que las personas se vean forzadas a desplazarse, sea a otro municipio o a la casa de su familia de origen, es precisamente la violencia doméstica e intrafamiliar. Cueva explicó que las zonas con más población como Tegucigalpa, la capital del país, comunidades en el Valle de Sula y la ciudad de El Progreso Norte, entre otras, son las que más registran desplazamientos de personas. También hay muchos casos de mujeres jefas de hogar que son víctimas de la extorsión y violencia, a las que se suman otros grupos como el de la comunidad homosexual y el transporte público. Un estudio entre el año 2004 y 2014 registró 174,000 personas desplazadas en Honduras, principalmente por la violencia, pero esa cifra aumentó a 274,000 de 2014 a 2018, según el Instituto Nacional de Estadísticas. En Hong Kong sigue la inestabilidad, ahora por una huelga general y más manifestaciones. Hong Kong se convirtió en un campo de batalla que sumó 2 heridos más a la lista de lesionados por las manifestaciones pro democracia, que el pasado viernes cobraron su primera víctima mortal. En una primera reacción a la larga jornada de violencia, la jefa ejecutiva de la Región Especial Administrativa de China, Carrie Lam, lamentó los hechos y descartó que por ese tipo de actos se vayan a atender las demandas de corte político. Hacia las 23 horas locales de este lunes, la céntrica zona comercial de Mong Kok seguía con gran número de manifestantes a pesar de los intentos de la policía de desalojarlos con 5 rondas de gas lacrimógeno. Varias calles fueron cerradas con bloques de bambú usados en la construcción y a pesar del señalamiento de que se emplearía la fuerza para el desalojo,
para lo cual la policía avisó con banderolas azules. Los manifestantes no cedieron. Las manifestaciones de este lunes forman parte de la huelga general convocada tras la muerte del estudiante Alex Chow, de 22 años de edad, debido a las heridas que sufrió en un desalojo policial. La inestabilidad sigue en Hong Kong, a pesar de que fue cancelado un proyecto de ley sobre extradiciones a países y regiones, con lo que se carece de tratados al respecto. Sin embargo, está pendiente la demanda de elección directa de gobernantes y ahora la huelga general por la muerte del estudiante. Una subasta de arte latinoamericano en la Ciudad de México estará coronada por un cuadro inédito de Leonora Carrington. Este cuadro inédito de la artista inglesa nacionalizada mexicana Leonora Carrington encabezará la subasta de arte latinoamericano que se celebrará el 14 de noviembre en la Ciudad de México. El óleo llamado el libro de cabecera, fechado en 1956 y cuyo valor se estima entre $220,000 y $315,000, era desconocido incluso para los herederos de la pintora. Así lo reveló Sofía Duarte Thompson, gerente de arte moderno de Morton, casa organizadora de la subasta. Y nos pusimos en contacto con la Fundación del Artista y con los especialistas. Acabaron maravillados porque era una obra que no sabían que existía y justamente incluso ahora nos la están pidiendo para una exposición que va a haber el próximo año en Europa. El pasado mes de mayo, en la anterior licitación de arte latinoamericano, la pintura de Carrington Dándole de comer a una mesa fue vendida por $842,947. En total, la subasta se compone de 215 piezas de artistas latinoamericanos y otros europeos que hicieron de México su país de adopción, como es el caso del mexicano de origen español Vicente Rojo, del que saldrán a la venta varias creaciones, entre ellas un biombo de negociaciones, una de sus series más importantes. Más allá de Rojo, se podrán adquirir cuadros de españoles llegados a México exiliados por la guerra civil de ese país, como por ejemplo José Bardazano, entre otros artistas. Pues realmente en esta subasta todas las piezas son maravillosas, por lo mismo son de las subastas más buscadas, nos buscan mucho los coleccionistas, pero por ejemplo de arte mexicano tenemos una obra increíble de David Alfaro Siqueiros, tenemos una obra de José Clemente Orozco, un óleo, tenemos un óleo de Camarena de El Diablito, que es una pieza magnífica. También tenemos obras de artistas latinoamericanos. Esta subasta de arte latinoamericano nació en el año 2010 y se celebran 2 ediciones anuales, una en mayo y otra en noviembre, y la mayoría de las obras pertenecen a colecciones privadas. Querétaro logró arrebatarle un récord Guinness a Guadalajara. 1.500 kilos de carnitas y 1.200 kilos de tortillas. Fueron 2 ingredientes clave este domingo para crear el taco más grande del mundo en el centro histórico de la ciudad mexicana de Querétaro. Ante la mirada de las 1.000 personas que participaron en la degustación, las autoridades confirmaron que la hazaña de los récord Guinness se consiguió rompiendo el registro que logró Guadalajara por un taco de 75 metros de longitud. Querétaro ya había intentado romper con anterioridad esta marca en 2011 y aunque logró igualar los 75 metros de Guadalajara, para esta ocasión se buscaron los canales y jueces oficiales para dar fe y legalidad del taco de carnitas más largo del mundo. Querétaro ya había intentado romper con anterioridad esta marca en 2011, pero solo logró igualar los 75 metros de Guadalajara. Para esta ocasión se buscaron los canales y jueces oficiales para dar fe y legalidad del taco de carnitas más largo del mundo. En su elaboración participaron 25 chefs profesionales y 150 estudiantes de gastronomía, quienes se prepararon con 12 horas de anticipación para cocinar la especialidad en una auténtica verbena popular. El chef Aarón Chávez, uno de los participantes en el proceso, compartió su alegría por el logro común. Hemos logrado romper un récord Guinness de un taco de 102 metros de largo y 1,5 toneladas de carnitas y 1 tonelada con 200 de tortilla de maíz. Tras la obtención del récord, que se utilizará para atraer más turistas a la ciudad, todos los asistentes pudieron degustar gratuitamente este taco con más de 2 toneladas de ingredientes. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.